Si en una reacción química los reactantes se están convirtiendo en productos y los productos a su vez en reactantes, estamos frente a un equilibrio químico. Podríamos imaginar el equilibrio como un estado en el que no todas las moléculas de reactantes se han transformado en producto. En realidad, la gran mayoría de las reacciones químicas ocurren de manera reversible. Son pocas las que están totalmente desplazadas hacia los productos que casi no tienen reacción inversa. Las reacciones de equilibrio se indican con una doble flecha, que indica reversibilidad. Quiere decir que la reacción ocurre en ambas direcciones. Es más, las velocidades de formación directa e inversa tienen que ser las mismas, tanto de A y B a C y D, como de C y D hacia A y B. Gráficamente podemos ver cuando una reacción ha llegado al equilibrio en la curva concentración versus tiempo y también en la curva velocidad versus tiempo. En ambos gráficos el equilibrio se alcanza cuando las curvas, tanto para reactantes como para productos, son paralelas al eje X. Una vez alcanzado el equilibrio, existe una constante llamada la constante de equilibrio K sub C. Esta representa el cociente entre la concentración de productos y reactantes, cada uno a la potencia de su factor estequiométrico, la cual, si es mayor que 1, significa que hay mayor concentración de productos que de reactantes, es decir, la reacción está desplazada hacia los productos. Si es menor que 1, existe mayor concentración de reactantes, lo que quiere decir que la reacción está desplazada en ese sentido. Si es igual a 1, significa que la concentración es la misma y que la reacción ha alcanzado el equilibrio absoluto, el cual es muy difícil en la práctica de observar. Gráficamente, observamos que cuando la constante es muy grande, la curva de los productos está muy por encima de los reactivos al momento del equilibrio. Cuando es pequeña, es la de los reactivos la que está más arriba en el eje Y. Y cuando es un equilibrio absoluto, están prácticamente muy cercanas entre sí. Recuerda que si dentro de una ecuación química hay sustancias sólidas o líquidas, no es necesario ponerlas en la ecuación de la constante de equilibrio. El cociente de reacción Q es una expresión que tiene la misma forma de K sub C, cuyas concentraciones expresadas en él no son las del equilibrio. Este cociente es de gran utilidad, ya que permite comparar su magnitud con la de la constante, y así predecir si la reacción se desplazará hacia la derecha o izquierda. De manera que, si K sub C es mayor que Q, la reacción tiende a formar productos. Si es a la inversa, la reacción tiende a formar reactivos. Y si son iguales, la reacción ha alcanzado el equilibrio. Existen diversas maneras de afectar el equilibrio químico. Científicos, entre ellos Le Chatelier y Brown, se preguntaron cómo alterar la constante de equilibrio en una reacción reversible. Después de numerosos experimentos y de un arduo trabajo intelectual, concluyeron que los factores que desplazan el equilibrio son: en primer lugar, la temperatura. Al variar la temperatura, dependiendo si la reacción es endo o exotérmica, pueden ocurrir dos cosas. Si es exotérmica, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado izquierdo, mientras que si es endotérmica, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado derecho. A continuación vemos la transición entre agua líquida y gaseosa. Vemos que al añadir temperatura, la ecuación se desplaza hacia la derecha, es decir, hacia la ebullición del agua. La presión es otro de los factores que afectan el equilibrio. Dependiendo del lado de la reacción en el que haya mayor número de moles de sustancias gaseosas, al disminuir la presión, el equilibrio se desplaza hacia ese lado. De manera inversa, podemos entenderlo viendo la siguiente reacción. 2 moles de dióxido de nitrógeno se desplazan hacia la producción de 1 mol de tetróxido de dinitrógeno al aumentar la presión en el sistema. Finalmente, aumentar las concentraciones afecta el equilibrio
de manera que éste intenta compensar el exceso de un reactante en el sistema. Si agregamos un componente al lado izquierdo, el equilibrio se ve desplazado hacia el lado derecho y viceversa. En la gráfica se muestra la evolución de las concentraciones frente al tiempo en la síntesis del amoníaco. Fíjate en las situaciones de equilibrio inicial y final. ¿Qué sucede para que se rompa y se restablezca el equilibrio?